Luis Valareso y Helen Quiñones. Buenas tardes a todos. Vamos con el desarrollo de las noticias. Más de 1.600 familias del cantón General Villamil Playas quedaron bajo el agua tras la fuerte lluvia de esta madrugada. Equipos de rescate se encuentran en esta zona para ayudar a estas familias y también está nuestro compañero Ricardo Alcibar para reportarnos la situación. Ricardo, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en el barrio Enrique Torbay, perteneciente al Cantón Playas, uno de al menos 30 puntos de este cantón que se encuentran de esta forma, prácticamente bajo el agua. Esto luego de que se registraran lluvias intensas desde el domingo hasta la fecha. Esto ha afectado a estos sectores, sobre todo la madrugada de este martes, ya que se tornaron más destructivas. Son al menos 1.600 familias que tienen sus viviendas completamente inundadas y menos de la mitad de ellas han podido ser rescatadas hasta esta hora de la tarde. Y como podemos ver en imágenes, continúa la misma ciudadanía en apoyo también a entidades municipales realizando las labores de rescate. Esto con soga y con lo que encuentran en el camino para poder intentar y rescatar a las familias que allí se encuentran prácticamente bajo el agua. Esto intentando también evadir a la corriente, que es muy fuerte, déjenme decirles también televidentes y compañeros en estudio. Vale destacar que este equipo periodístico viajó desde Guayaquil hasta Playas temprano por la mañana este martes. Sin embargo, al ingreso de este cantón en el kilómetro 489 de la vía Playa Progreso, a la altura de la comuna San Antonio, nos encontramos con una fuerte inundación y es que la corriente cubrió completamente la carretera, arrasando incluso con una camioneta que quedó a un costado de la vía. También recorrimos la vía con dirección a Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Allí pudimos ver cómo cientos de casas a un costado de la carretera quedaron completamente sumergidas. Y en el centro de la población, a esta hora de la tarde también la situación ha mejorado, es lo que nos han indicado las entidades y en nuestro recorrido lo hemos divisado de esa forma, ya que el nivel del agua ha bajado. Sin embargo, el lodo y los escombros aún están en las calles dificultando la circulación vehicular y también el paso normalizado de las personas que salen a pie. Desde el Cabildo, desde el municipio de Guayaquil, se ha asegurado que se están coordinando la ayuda con Fuerzas Armadas y también Cuerpo de Bomberos. Es así como han quedado varias poblaciones de la provincia del Guayas realmente afectadas y que han quedado sumergidas bajo el agua tras estas intensas lluvias que se vienen registrando desde el domingo y continúan a lo largo de este martes y según el INAMI continuarán a lo largo de esta semana. Hasta acá este enlace en vivo desde el Cantón Playas. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias. Manabí es otra de las provincias afectadas por las lluvias. Se ha registrado el desbordamiento de ríos en Pedernales, Chone y Santa Ana. Más de 100 familias han sido afectadas. Bernarda Ceballos nos amplía esta información desde Puerto Viejo. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nosotros ya nos hemos trasladado hasta acá a la provincia de Manabí, para ser exactos, al cantón Puerto Viejo, capital manabita. Llueve a esta hora de la tarde aquí en esta ciudad, para informarles justamente que en las últimas 24 horas se han registrado pues varias inundaciones en algunos cantones de esta provincia de Manabí. Como nosotros podemos observar en imágenes, justamente podemos apreciar que existen ya inundaciones en Pedernales, Chone y también Santa Ana. Según informaciones del ECU 911, Pedernales tiene varios sectores afectados como Las Tecas, Los Almendros, Coliza y Los Sobos. Al menos son 38 familias perjudicadas. No hay personas heridas ni fallecidas, de acuerdo a información oficial. De igual forma, Chone tiene algunos sectores anegados. Estamos hablando de Convento y Chibunga. Se registró justamente el desbordamiento de ríos y más de 100 familias han resultado afectadas. El cantón Santa Ana también ha presentado justamente el desbordamiento de un estero. Más información sobre la situación de Chone en el siguiente reportaje de nuestro compañero Richard Salazar. Veamos. Las principales calles del cantón Chone se encuentran inundadas. Después de una lluvia que empezó ayer en horas de la mañana, el río Chone empezó a desbordarse por medio de las alcantarillas.
e inundó las zonas céntricas de la ciudad parcialmente. Pero durante la noche el nivel del agua empezó a subir, poniendo en alerta a ciudadanos y comerciantes quienes trataban de salvar sus productos de sustento diario y que dicen no es primer año que sucede esto. Vea que va subiendo poco a poco, esto nos preocupa. Hasta se llena más esto el lago, hasta más arriba, está mojado toda la fruta. Hoy el caudal del agua continúa subiendo. Aún no hay cifras oficiales de las pérdidas económicas que puede dejar esta inundación. Las autoridades cantonales, mediante comunicado, alertaron de las crecientes de los ríos Mosquito y Garrapata. El incremento de agua en estos ríos puede aumentar la inundación en la zona urbana de Chone. Además, en la parroquia Convento, cerca de 30 familias fueron puestas a salvo por el mismo tema. También dieron prioridad para poner en recaudo a instituciones de primera necesidad, como el Hospital Básico del IES Chone, que ha sufrido daños. Con expectativa, los ciudadanos esperan que las lluvias cesen pronto y el nivel del agua empiece a bajar. Muy bien, y a esta hora de la tarde nosotros ya nos encontramos, como ya lo mencionábamos hace un instante, aquí en la ciudad de Portoviejo, para ser exactos en la vía Santa Ana-Puerto Viejo. A mis espaldas el río con este mismo nombre, el río Portoviejo. Podemos observar que el río tiene un aumento en su nivel de agua y más temprano pues se registró palizada. Podemos también apreciar cómo de a poco el agua va ingresando a estas vías principales de acá, de este cantón. De igual forma se ven afectadas pues varias viviendas que se encuentran justamente aquí aledañas al río Portoviejo. Nosotros nos vamos a quedar justamente aquí en la capital manabita recorriendo las zonas que se han visto afectadas por esta época invernal. Nosotros brevemente les reiteramos la información. Al menos 3 cantones de la provincia de Manabí están con fuertes inundaciones, como Santa Ana, de igual forma Chone, como lo observamos en el reportaje, y también Pedernales. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Más detalles en su noticiero de las 20 horas. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Bernarda. Gracias por la información. Y de Manabí nos vamos ahora hasta la provincia de Esmeraldas para contarles que el cantón Huisnes golpeado por una intensa lluvia, dejando a varios habitantes afectados. Además, el sistema de agua se destruyó en este cantón. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Gregory Rosero, quien se encuentra en uno de los recintos más afectados, para contarnos cuál es la situación. Gregory, quisiéramos saber si a esta hora llueve en Esmeraldas. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, a esta hora yo me encuentro acá en el cantón Huisnes, al sur de la provincia de Esmeraldas, donde, como ustedes pueden ver, el invierno acá continúa, los ríos se han desbordado y justamente nosotros vamos a conversar con la alcaldesa de este cantón rápido. Alcaldesa, para que nos comente usted esta triste situación que ustedes están viviendo acá una vez más en el cantón Huisnes. Efectivamente, hoy es doloroso lo que está sucediendo. Son 8 meses de emergencias consecutivas. El caudal del río producto de fuerte lluvia subió 20 metros de lo normal, lo que ha afectado varias casas, todo el sistema de agua potable, desde lo que existía completamente colapsado. Ustedes pudieron visitar conmigo todos los tableros llenos de sedimento, llenos de lodo. Huisnes azotado tremendamente por la naturaleza. Aquí es muy importante la presencia del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar ante esta temporada invernal? Bueno, nosotros ya hemos trabajado en limpieza de cunetas, en mingas, para poder sacar todos los taponamientos que tienen las diferentes tuberías. En todo caso, hemos analizado también con la Secretaría de Riesgo, canalizamos la asistencia, pero nosotros no podemos construirles las casas. En este momento necesitamos que se asignen los recursos por parte del Gobierno Nacional para los proyectos que se encuentran presentados en este momento. Hemos presentado aproximadamente 6.3 millones de dólares. Dentro de esos proyectos de priorización con la CAF se encuentra el sistema de agua potable, y que aún desde el terremoto del 2016 tenemos nuestra gente en carpa. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado las declaraciones de la alcaldesa de este cantón. La lluvia continúa acá en la provincia de Esmeraldas, continúan las afectaciones, continúan las inundaciones. En este cantón se han desbordado alrededor de 2 ríos y más de 4 comunidades e incomunicadas por los deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias que se registran acá. Es lo que puedo contarles hasta esta hora de la tarde, amigos. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Gracias, Gregory, por ese reporte. Y tras el desbordamiento del río Upano, técnicos hacen evaluaciones de la situación por el embalse que se mantiene en la parte baja del volcán Sangay. Se analiza lo que podría suceder a futuro cuando se construyan 3 puentes en el trayecto Macas-Puyo. Wilson Cabrera nos amplía esta información. Hola, Wilson.
Gracias, compañeras en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Me encuentro una vez más aquí en las playas del río Pano en el trayecto de la troncal amazónica que conduce desde la ciudad de Macas hacia la ciudad de Puyo, para hacerles un resumen de los problemas que causa el desbordamiento de este río por las erupciones del volcán Sangay. Sobre ese tema les hemos preparado el siguiente informe. El nuevo desbordamiento del río Pano, tras el despogue de las aguas en la parte baja del volcán Sangay, sucedido el pasado domingo, obliga a realizar evaluaciones. Para un técnico en hidrología, la última creciente habría acarreado un volumen de casi 1000 metros cúbicos por segundo. Como ha habido lluvias en los últimos días, la parte del embalse se abre en esa zona. Entonces, por eso es que hubo el descenso abrupto del agua. Más o menos un caudal estimado de 900 metros cúbicos. Y por eso fue que nos afectó en las protecciones que teníamos elaboradas. La corriente, aparte de destruir el camino provisional en este tramo de la troncal amazónica que enlaza la ciudad de Macas con el norte de la región, afectó los trabajos que ejecuta el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el lugar, en donde irá uno de los puentes de mayor longitud. Tenemos que realizar limpieza, tenemos que recuperar algunos elementos propios del efecto del río. Y lógicamente tenemos que ahorita, para poder continuar con los trabajos aquí de la terminación de la cimentación, lo prioritario es realizar el reforzamiento para que no nos vuelva a ocurrir este tipo de situación. Y es que la ejecución de estas obras financiadas por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas es lo que más preocupa, debido a que las construcciones tendrán que sortear su avance con este comportamiento de la naturaleza. Hemos tenido algunas paralizaciones a lo largo del proyecto. Los informes están siendo revisados, presentados y analizados para que todo esté en cuanto a la normativa legal vigente y poder continuar con el trámite pertinente de ser el caso para una posible ampliación de plazos. La maquinaria en este momento se está destinada para realizar el reforzamiento de las protecciones hidráulicas, que tal vez en capacidad de rendimiento de porcentaje nos disminuye un poco la situación laboral. Mientras tanto, el tránsito que se recuperó la noche de ayer parcialmente por esta vía dependerá en gran parte de la situación climática. Como podemos percatarnos, continúan las labores para encauzar las aguas del río Pano y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha retomado los trabajos para la ejecución de los viaductos que está previsto aquí construirse. Con este informe vuelvo ahora hasta estudios. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Wilson. Gracias. Ahora les contamos que según el COE cantonal de Guayaquil, en esta segunda jornada de lluvias, la ciudad registró varias emergencias, tanto en zonas urbanas como rurales. Se reportaron árboles caídos, sectores sin servicio eléctrico y una vivienda destruida. Las fuertes precipitaciones, que estuvieron acompañadas por tormentas eléctricas y fuertes vientos, siguen causando estragos en Guayaquil. Un ejemplo de esto fue lo captado por nuestra cámara. En la ciudadela Beata Mercedes Molina, al noreste de la ciudad, la pared de una vivienda colapsó. Al igual que esta infraestructura, otras del bloque 8 y 10 corren el mismo peligro de derrumbarse debido a la presión del agua proveniente de la cooperativa San Francisco. El número de emergencias registradas tanto en la zona urbana como rural en esta segunda noche de lluvias obligó que el COE cantonal se activara e informó la caída de 7 árboles. Además, el reporte de 14 sectores que se vieron afectados por la interrupción del suministro de energía eléctrica. Ahorita lo importante es atender. Si hay una alerta, hay una emergencia ante la ciudadanía, nosotros como municipio y todas las instituciones estamos en la obligación de atender y evaluar. Moradores de sectores de la vía Adaule, la vía perimetral Pascuales, Mucholote 1, Sergio Toral, Mapasingue y avenida Plaza Dañín también sintieron el impacto de las lluvias, adjudicadas al temporal invernal y al evento de El Niño. Pese a esto, la acumulación de agua bajó en cuestión de horas, en tanto que en Durán el panorama no fue tan diferente. La autoridad de este cantón aún no ha dado un resumen de las afectaciones ocasionadas por las lluvias. 23 de las 24 provincias del país registran afectaciones por las últimas lluvias. Entre las más afectadas están Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro. Las afectaciones por las últimas precipitaciones están empezando a tomar un papel protagónico en algunos puntos del país. Las intensas lluvias que se han dado en las últimas horas se inclinan al pronóstico dado por el INAMI, el cual indicó que estas intensas lluvias se efectuarían entre el 17 al 21 de febrero en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Según el último informe por la Secretaría de Gestión de Riesgo, desde el 17 al 20 de febrero se han reportado a nivel nacional 2.099 personas afectadas,
una persona fallecida, 610 viviendas afectadas, 2 viviendas destruidas, 35 ríos y esteros desbordados. Todo esto se registra en 109 cantones de 23 provincias del país, dando un total de 440 eventos peligrosos presentados. Finalmente, por parte del INAMI, indican que la presente temporada lluviosa se desarrolla en el contexto de un fenómeno del Niño activo en el país y que mantiene una actividad moderada, con tendencia a debilitarse en los próximos meses. Vamos con otros temas. Este jueves la Asamblea retomará el debate del proyecto de reformas al Código Integral Penal. La bancada de gobierno busca que se deje fuera los temas relacionados a la consulta popular, además del recurso de revisión en los que no hay acuerdos. Karen Aro está en la Asamblea y a esta hora nos cuenta todos los detalles. Karen, buenas tardes, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, para las 11 de la mañana de este día jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado y se espera que en este punto se pueda destrabar el tratamiento a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre todo de aquellos temas que han incomodado a los legisladores. El mismo presidente de la Asamblea Nacional este día martes habló sobre cuáles podrían ser las alternativas. Incluso dice que podría presentarse una nueva moción en la que lo que se busca es que se deje fuera los temas que están relacionados ya con la consulta popular. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Según el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hay 3 mociones presentadas ante el Pleno que buscan destrabar el tratamiento al paquete de 86 reformas al Código Penal. Hay una por el proyecto completo, hay una moción presentada para archivo, hay una moción presentada con estas 3 mociones que le acabo de decir, que aquí no va a haber una agenda de impunidad. Quédense tranquilos con eso, por favor, señores. Aquí no hay pactos por abajo de la mesa, ni mucho menos. No existen esas cosas. Explica que este jueves, en la sesión a la que están convocados para continuar con el debate, buscan presentar una moción más en la que el gobierno pretende que se separen los artículos que tienen el mismo contenido que las preguntas de la consulta popular. Y la otra moción sería lo que quiere la bancada del gobierno, separar, que es lo que ellos no están de acuerdo con los textos, porque prefieren hacer modificaciones de esos textos en el marco de una consulta popular. La legisladora de ADN, Inés Alarcón, lo confirma. Dice además que ya tendrían los votos. Hemos conversado con los señores de Pachacuti, con los señores de PCC, ellos nos apoyan, estamos conversando con Construye, que ellos ya han dado su posición de que si se cambian estos malos elementos en las reformas del COIP, también aprobarán. En el correísmo por ahora, la salida está en que el informe regrese a la Comisión de Justicia y se hagan correctivos. Y eso es una de las alternativas que lo planteamos desde el principio. Así es que en este contexto no vamos a ceder en las necesarias reformas que tiene que hacerse el COIP en materia de seguridad. La posibilidad de archivo no está descartada, al menos así lo afirmó el mismo presidente de la Asamblea, a lo que se sumaron las voces de Construye y de legisladores independientes. Nuestra posición es rechazar totalmente estas reformas que no tienen un sustento legal y que tienen aberraciones totales. Lo más saludable es que esto se pueda archivar. ¿Por qué? Porque ha sido tan manipulado y tan desprestigiado. La sesión está convocada para las 11 de la mañana de este jueves. Y bien, para finalizar, contarles que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional sesionan los legisladores y tratan justamente el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. ¿Cuáles son los detalles y qué contiene precisamente? Es lo que se va a decidir acá y tomar una decisión para que este pueda ponerse en vigencia. Esa es la información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por ese informe desde la Asamblea. Exportadores destacan la importancia de los últimos acuerdos comerciales. Solo con China a mediano plazo se podrían alcanzar 5.000 millones de dólares. Esperan que hoy la Asamblea apruebe el acuerdo con Costa Rica, pues sostienen que es la única forma de mejorar las bajas cifras registradas en el 2023. 2023 fue un año difícil para el sector exportador. Su crecimiento fue el más bajo de los últimos 7 años, alcanzando apenas un 2,8%. Pese a ello, el Ecuador se ubica como el segundo exportador más importante de productos no petroleros y no mineros de la comunidad andina. Pero para que la situación mejore, el único camino son los acuerdos comerciales, señalan. Destacan, por ejemplo, el acuerdo firmado con China, pues según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, a mediano plazo podría significarle al país
país 5.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Y si agregamos las exportaciones mineras, la cifra ascendería a 7.000 millones. Unos 60 a 90 días máximo y estará en plena vigencia el acuerdo. Así también explican la necesidad de que la Asamblea apruebe este martes el acuerdo con Costa Rica, que aunque es un mercado pequeño, es la puerta para otros productos ecuatorianos que no son los tradicionales de exportación. Costa Rica es un importante potencial para hacer crecer las exportaciones de manufacturas. En este sentido, si bien tenemos alrededor de 100 millones en comercio bilateral con Costa Rica, las exportaciones hacia este destino pueden duplicarse. Exportación de productos industriales del austro del país, de la zona centro del país. Aún se espera además que el acuerdo con Corea del Sur entre en la recta final y que se aceleren las conversaciones con Canadá y Estados Unidos. Establecer preferencias arancelarias que no tengan fecha de caducidad es importante en estos destinos. Actualmente el Ecuador tiene 10 acuerdos comerciales, 7 de ellos completos. Uno de los más importantes es con la Unión Europea, que entró en vigencia hace 7 años. Ese, que es el segundo destino de las exportaciones ecuatorianas, creció este último año en un 14%. Los exportadores esperan que la agenda comercial continúe moviéndose aceleradamente para Ecuador y piden a las autoridades de turno prudencia en el tema político para que esto no termine afectando a su sector. Un reglamento que regule la compra y venta de materiales de construcción que se benefician a la reducción del 12 al 5% en el IVA, exhorta desde la Cámara de la Industria de la Construcción y justifica. Asimismo, desde este mismo gremio, que accede también a la devolución del IVA pagado, se pide al SRI establecer los parámetros para la aplicación de este beneficio. Que se necesita un reglamento para poder clarificar la reducción de 7 puntos del IVA en materia de construcción establecidos en la ley para enfrentar el conflicto, asegura Leopoldo Ocampo de la Cámara de la Industria de la Construcción y justifica por qué. El universo de hablar qué es material de la construcción es muy amplio. Entonces debemos tratar de evitar que caigamos en una viveza criolla y que todo esté muy claramente especificado. Ocampo solicita a las autoridades que esta rebaja del IVA se aplique no solo al producto terminado, sino también a los insumos utilizados en su fabricación. Porque ¿qué industria va a asumir el que tenga que en su proceso productivo pagar el 12% desde fabricar un clavo, un cemento o una viga, pague el 12% para que el producto final nada más usted lo venda en el 5%? Otro de los beneficios que ha accedido el sector constructor durante el periodo de Daniel Noboa es a la devolución del IVA pagado. Aquí Paulina Viteri, asesora legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, le pide al gremio mayor cautela al referirse a una posible reducción en el costo final de la vivienda. Faltan muchos parámetros y pasos para que se instrumente la devolución. Recién tenemos publicado un reglamento que instrumenta o desarrolla un poco más qué son proyectos inmobiliarios. Este beneficio, que se encuentra en la Ley de Eficiencia Económica ya publicada en el registro oficial, requiere de los siguientes requisitos: contar con un título habilitante para la construcción otorgado por el GATS de la jurisdicción en donde se va a desarrollar el proyecto y estar registrado ante el MIDUBI. Y posteriormente, de forma mensual, acceder a según los parámetros y resoluciones que emita el SRI, al proceso de devolución ordinario que existe ahora en la ley. No obstante, Viteri añade que aún falta que el SRI emita una resolución donde se deberá establecer los parámetros para la aplicación de este beneficio, incluyendo el monto máximo de devolución. Estamos de regreso con más información. Aunque el gobierno de México negó el pedido de extradición del empresario Jorge Cherres, uno de los principales implicados en el caso Ispol, la justicia ecuatoriana aún tiene opciones para lograr su sanción en el país. La negativa de México al proceso de extradición del principal implicado dentro del caso Ispol, Jorge Cherres, es solo un obstáculo más en el largo camino que recorre el instituto para recuperar los fondos de su millonario desfalco. Así lo expresa su director general, Renato González, quien además apunta que esta fue una decisión previsible. Era uno de los escenarios esperados, realmente contemplado por nosotros, e inclusive el más probable de que se dé. Sin embargo, esto para nada nos desanima porque
tenemos otros cursos de acción para continuar en estas tareas de recuperación de los recursos. En el comunicado de la Corte Nacional se estipula que las autoridades mexicanas argumentaron que no existe un tipo penal equivalente a la falsedad de información en su legislación, delito por el que fue requerido Cherres un año atrás. El abogado penalista Pablo Encalada explica que la doble tipicidad es un requisito para la extradición. Esto significa que en ambos países el hecho que se está reclamando tenga que ser delito en ambos lados. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, al no haber esa correspondencia, tenemos un impedimento legal y entonces negamos este pedido de extradición. La Corte Nacional no tiene ninguna alternativa. Sin embargo, no es el único proceso que existe en contra de Cherres en el país, por lo que desde el ISPOL se espera activar un nuevo pedido. Por el caso de peculado, donde han sido llamados a juicio 10 procesados, incluido el propio señor Jorge Cherres Miño. Y probablemente cuando se active este proceso en el Ecuador y finalmente llegue a México, tendrá que resolverse nuevamente. Por una operación SUAF efectuada en 2015, a Cherres se le atribuyen al menos 327 millones del desfalco al ISPOL. En los Estados Unidos fue declarado prófugo por prácticas corruptas en el extranjero, relacionada con sobornos a un funcionario público. Esta nación aún no activa el pedido de extradición. Mayra Salazar, señalada por vínculos con Leandro Norero y procesada en el caso Metástasis, estaría dispuesta a colaborar con la justicia. Sin embargo, pide seguridad tras amenazas en su contra. La exfuncionaria de la Asamblea Nacional permanece detenida y ofrece información. Es una de las piezas clave del caso Metástasis y permanece detenida desde diciembre del 2023. Mayra Salazar estuvo antes como asesora de la ex asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, incluso en el Parlamento andino. No obstante, su vinculación con la Corte de Justicia del Guayas le acerca a la trama de Metástasis y a Leandro Norero. Antes de mostrarse todas las evidencias, Salazar había negado públicamente cualquier tipo de vínculo. A través de su abogado, Salazar se ha ofrecido a colaborar con las investigaciones de Fiscalía y el pasado 16 de febrero entregó una agenda con escritos a mano, que aseguran serán de utilidad en el trabajo investigativo de Fiscalía. Según la hipótesis de Fiscalía, Mayra Salazar era uno de los vínculos de Leandro Norero, quien desde la cárcel de La Tacunga le escribía para lograr ayuda en sus procesos judiciales. En las conversaciones se identifica que Norero le pedía ayuda con un caso de lavado de activos o un habeas corpus. Pero ya en prisión, Salazar dice haber recibido amenazas y tras pedir que la protejan, a través de su abogado ha ofrecido colaborar con la justicia. Se conoce que en una reciente pero corta versión entregó una agenda con escritos a mano que podrían aportar con la investigación. Se conoce que el documento contiene fechas de visitas, nombres y contactos de Leandro Norero con funcionarios incluso aún no vinculados al caso Metástasis. Los testimonios de Diego Sánchez, empresario de seguros, y Pedro Solines, exsecretario de la Administración Pública durante el gobierno de Rafael Correa, serán claves en el proceso por lavado de activos que afronta el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Las audiencias de juicio en este caso empezarán en abril próximo. El excontralor Carlos Pollitt habría recibido sobornos de dos fuentes. De parte de Odebrecht, 11 millones de dólares y un poco más de $500,000 de un empresario ecuatoriano al que se refieren como co-conspirador 3. Esa es la teoría que hasta ahora maneja el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los agentes investigadores de este caso sostienen que co-conspirador 3 entregó dinero a Pollitt en diciembre de 2015 para que use sus influencias en la obtención de contratos con la estatal Seguro Sucre. Y es que en las investigaciones aparece el nombre de una compañía, Global Reinsurance Broker, de donde habrían salido pagos hacia y a través de cuentas bancarias en la Florida. Firma vinculada al empresario ecuatoriano Diego Sánchez, que apareció en el escándalo de los papeles de Panamá. Según Diario El Universo, que reveló la trama junto al Consorcio Internacional de Periodistas, los abogados de Pollitt han asegurado en un escrito judicial, que es parte del expediente, que Sánchez estaría colaborando con la justicia estadounidense y que será uno de los testigos principales contra el excontralor. Según esos escritos, Sánchez habría aceptado que pagó para que Pollitt le ayude a restablecer contratos con la estatal Seguro Sucre, a través de Juan Javier Rivas Domenech, entonces presidente de la compañía que hoy cumple una sentencia de 51 meses de prisión en Estados Unidos.
Frente a esto, la defensa de Polit ha pedido que se le tome testimonio a Pedro Solines, exsecretario de la Administración Pública durante el gobierno de Rafael Correa, quien actualmente es alcalde del Cantón Milagro. Polit ha presentado a Solines como su testigo en este proceso por lavado de activos, cuya etapa de juicio empezará en abril próximo. En él se incluirá también el testimonio de José Conceizao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht. Mucha atención, amigos, las personas que tengan deudas pendientes con la Contraloría General del Estado por temas de tránsito, casos judiciales y funcionarios con glosas pendientes podrán acceder al 100% de la remisión de intereses si pagan en un plazo de 180 días. Así lo anunció este lunes la entidad en una rueda de prensa. Con esta medida, la Contraloría busca recuperar 151 millones de dólares de un total de deudas pendientes que suman 351 millones. Con más información, en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Policía Nacional inhabilitaron 2 pistas de aterrizaje clandestinas. Con estas ya serían 3 en lo que va del año en esa provincia. Allí está Mili Pico para darnos los detalles. Hola, Mili. ¿Qué tal, amigos en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos a esta hora de la tarde en la comuna El Real, ubicada en la parroquia Chanduy. En este momento, Policía Nacional y personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encuentran inhabilitando 2 pistas clandestinas que serían utilizadas presuntamente por avionetas dedicadas al narcotráfico. Las pistas tienen dimensiones de aproximadamente 600 y 700 metros respectivamente. Escuchemos las declaraciones a continuación. Las mismas que han sido usadas o pueden ser usadas para realizar sobrevuelos o aterrizaje de aeronaves que pueden estar al margen de la ley, por lo que se está verificando con el ejército igual para poder neutralizar en vista de qué, de que son cercanos al puerto, a los muelles, entonces dentro de lo que se puede comercializar situaciones ilegales. Y bien, esta labor se ha ejecutado a través de las unidades de inteligencia de Policía Nacional y Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es importante mencionar que por la ubicación geográfica de esta zona, pues el riesgo de la presencia de organizaciones narcodelictivas es mayor. Por tanto, la presencia militar es permanente. Seguimos en estudios con más. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Mili. Muchas gracias por este reporte. Amigos, ahora les contamos que el Gobierno Nacional ha logrado reducir en un 35% los delitos en el país gracias a los allanamientos, detenciones, operaciones e incautaciones de droga que han ejecutado las fuerzas del orden en estos 40 días en estado de excepción. La medida podría extenderse si así lo decide el presidente de la República. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, gracias al estado de excepción, han ejecutado algunas estrategias para debilitar a las organizaciones terroristas. En Guayaquil, por ejemplo, en estos 40 días, ingresaron a las zonas más conflictivas para desarrollar allanamientos y detenciones. Nueva Prosperina, como es de Durán, y el día de hoy en Pascuales, alrededor de 30, 40, hasta 50 allanamientos, encontrando ahí personas que están al margen de la ley, con boleta, armas de fuego, explosivos, vehículos, motocicletas, inclusive sistemas de comunicación y circuitos cerrados de televisión. En la ciudad de Quito, de igual forma, los 9 distritos policiales desarrollan diariamente de 8 a 10 megaoperativos en los lugares más concurridos y en las zonas consideradas como peligrosas, donde participan más de 25 uniformados. A través de la designación del Grupo Linces y el Grupo G3. En este sentido ha sido muy importante la desarticulación de estas organizaciones delictivas criminales de microtráfico que han sido detenidas por parte de la policía. Otra de las estrategias que se ha efectuado en este Plan Fénix para debilitar a las bandas criminales es la militarización de las cárceles del país, donde según las autoridades se ordenaba ejecutar sicariatos, atentados terroristas y extorsiones. El haber sacado los sistemas de comunicación, las antenas, el sistema de internet, los celulares y tenerles en un régimen interno de rehabilitación y de disciplina es lo que nos va a permitir mantener este decremento y sostener esta disminución. Además, se han reforzado los controles en los puertos marítimos del país, donde en este tiempo se ha logrado incautar varias toneladas de droga que ha golpeado fuertemente a la economía del narcotráfico. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué pasará luego de que finalice este estado de excepción? Luego viene la tercera fase, que es la consolidación y estabilización
de las estadísticas y la fase de sostenibilidad. Eso es lo más importante. El estado de excepción de 60 días que rige hasta el 9 de marzo podría ser extendido por 30 días más, mientras el gobierno pretende que sea permanentemente el acompañamiento de la fuerza pública en las cárceles del país. Caso contrario, según expertos, de nada servirá lo que se ha logrado en este tiempo si el SNAI regresa al control del sistema penitenciario. Más de 5.300 casos confirmados de dengue y 4 fallecidos se reportan a la fecha a nivel nacional. Esto según el Ministerio de Salud Pública. Nuestra compañera María Mercedes Pesantes nos tiene más información. Hola, Meche. Sí, compañeros, amigos televidentes, incrementan los casos de dengue en el país. El Ministerio de Salud Pública cuenta ya los 4 primeros fallecidos por esta enfermedad en lo que va del 2024 y más de 5.300 casos confirmados. La mayoría de reportes al momento están en Santo Domingo de los Áchilas con cerca de 1.000 casos confirmados. Le sigue la provincia de Manabí con más de 800 casos, Los Ríos con más de 600, Guayas con más de 360, Napo con 331 y así van descendiendo las cifras con respecto al resto de provincias del país, siendo Tungurahua la única provincia sin casos de dengue hasta el momento. Los síntomas que se pueden presentar, presten mucha atención: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos y en las articulaciones y en algunos casos también pueden aparecer sarpullidos. Recuerde que el virus del dengue se transmite por medio de la picadura del mosquito infectado de la especie Aedes aegypti. Las hembras ponen sus huevos cerca del agua estancada en recipientes, como baldes, macetas, etc. Por eso se recomienda, aún más en esta época invernal, no almacenar agua, acudir a un médico en caso de presentar síntomas y no automedicarse. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.